Hola a todos, hoy quiero presentaros oficialmente mi acuario marino, pero también quiero, digamos, enseñaros mi filosofía de acuario y mi forma de gestionarlo. Normalmente cuando hablamos de acuarios marinos, cuando alguien quiere empezar, se habla mucho de, pues, de la filtración mecánica, filtración biológica, la luz, la corriente. Entonces, digamos, todos esos detalles yo los llevo de una forma un poco especial. Siempre que hablan de filtración mecánica, hablamos de perlón, calcetines, roller y ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego para biológica, pues un skimmer grande, cuanto más grande mejor, para poder mantener más carga biológica y luego también grandes cantidades de roca como filtración biológica principal. Por supuesto, arena para albergar microvida, bacterias y pequeños animalitos. Y además, como parte de mantenimiento, de forma habitual se suele hablar de cambios de agua periódicos para eliminar nutrientes, reponer trazas, refrescar el sistema, que hablan algunos. Además, mucha gente utiliza, pues, a lo mejor resinas para controlar nutrientes, utiliza fuentes de carbono orgánico tipo nopos para bajar nitratos, lantano para bajar fosfatos, incluso el nopos lo utilizan de forma habitual como fuente de carbono. Y quiero dejar algo claro, que no estoy en desacuerdo, ni digo que eso no funcione. De hecho, yo he utilizado algunos de esos productos hace tiempo y funcionan. Y hay gente que los utiliza de forma habitual y son más que válidos y tienen acuarios bien chulos y muy bien. Pero yo quiero enfocar el sistema de otra manera. Para mí lo verdaderamente importante es conseguir que el propio acuario mantenga un equilibrio estable y entre lo que produce y lo que es capaz de procesar y exportar de forma natural. Mi forma de entender al acuario se basa principalmente en varios pilares. Hay como 4 pilares, digamos, fundamentales. Hay muchos más factores, pero bajo mi experiencia, si consigues que esos 4 pilares los mantienes estables y coherentes, el acuario te funciona. Entonces, el primer pilar, por supuesto, es el agua. El agua es la base de todo el acuario. Y para eso soy muy tajante. Necesitas un agua de calidad. Necesitas agua pura, agua sin nada. Para eso necesitas, sin más remedio, un equipo de osmosis adecuado a las condiciones del agua de tu red, porque en cada sitio tenemos un agua diferente, en un sitio tiene más silicatos, en otro sitio tiene más fosfatos, en otro sitio es muy dura y tiene muchos... O sea, quiero decir, tienes que conseguir un equipo de osmosis capaz de dejarte un agua pura. Tienes que añadir etapas de resinas, lo que tengas que añadir, pero tienes que conseguir que el agua sea pura. Porque luego muchas veces haces un ICP y de repente te ha salido algo y dices, joder, pues esto va a ser de la comida, pues esto va a ser del material filtrante, pues esto va a ser de... Y muchas veces es que ya estamos introduciendo, desde el primer día, estamos introduciendo impurezas, que a lo mejor no las has detectado a la primera, pero se han detectado a posteriori. Entonces, yo creo que es importantísimo. Y luego, el otro pilar, que también es el agua, es el mismo, es el movimiento del agua. Y cuando hablo del movimiento del agua, es todo, porque el agua es quien conecta absolutamente todo dentro del sistema. Es el quien transporta los nutrientes, el oxígeno, el alimento para los corales y también mueve las partículas en suspensión, que al final son el alimento de corales, mueve los residuos, los compuestos orgánicos del acuario y además los mueve de un lado a otro para llevarlos cada uno a su sitio, para que se puedan procesar, para que se puedan, digamos, para que pasen por todas las etapas del acuario. Porque hablo del recorrido completo del agua, por dónde pasa, cómo entra, cómo sale, qué caudal mueve, a qué velocidad circula. Todo es cómo interactúa en cada zona del acuario. Porque un acuario no funciona solo por tener bombas potentes, funciona cuando el agua se consigue llevar los nutrientes donde hacen falta y al mismo tiempo arrastra los residuos y las zonas donde el sistema los puede procesar y exportar. Ahí es donde muchas veces aparece el error. Hay gente que dice, no, no, que yo tengo mucha bomba, pero no significa mover el agua, sino moverla bien. Puedes tener un caudal enorme y aún así acumular detritos en todas las zonas y tener zonas de materia orgánica atrapada. Para mí el movimiento tiene que tener una intención. Tienes que saber dónde va ese agua y qué va a hacer ese agua. Tiene que ayudar al sistema a mantenerse limpio, oxigenado y estable de la forma más natural posible para que todo funcione. Y luego otro tema que hay ahora es la tecnología y la ciencia, porque hemos evolucionado, hemos mejorado. A día de hoy tenemos una cantidad de tecnología dentro del hobby que hace años era completamente impensable. Y bajo mi punto de vista, las máquinas no están ahí para que nos olvidemos del acuario, también hay que decirlo. Tenemos que seguir mirando el acuario, pero está para ayudarnos a mantener la estabilidad y sobre todo para entender mejor lo que ocurre dentro del sistema. Porque está claro que el ojo humano es muy bueno,
Muchas veces podemos detectar detalles, comportamientos de los peces, coloración de los corales, movimiento, pero también fallamos. Y además, lo normal que nos pase a día de hoy, como estamos en esta época que vivimos, es que nos falte tiempo. Entonces, tener unas sondas que te están midiendo a tiempo real continuamente, te están dando continuamente parámetros que los puedes ver desde tu trabajo, lo puedes ver desde cualquier sitio de tus vacaciones, o sea, eso es una maravilla. Porque yo tengo claro que si yo tuviera que medir lo que mide mi Trident, yo no lo mediría. Yo mediría una vez a la semana. Y las máquinas, cuando están bien calibradas, aportan una información constante, facilitan muchísimo el trabajo. Yo si mido una vez a la semana, una semana en un acuario puede ser mucho tiempo en un acuario marino. Entonces, cuando te das cuenta, hay que cambiar algo, hay que añadir algo para llevar otra vez todo a su sitio. ¿Qué ocurre? Que durante ese tiempo el acuario ya ha perdido parte de esa estabilidad que al final es lo que realmente marca la diferencia. Bajo mi punto de vista, la tecnología bien utilizada es una herramienta fundamental. Precisamente por eso en mi caso también me encajó en su día utilizar Tritón, porque es uno de los primeros que realmente estaban enfocados al análisis de agua mediante laboratorio. Digamos, todo su método se basaba en eso. A día de hoy prácticamente todas las marcas tienen sus propios ICPs y los utilizan, o sea que sinceramente creo que es un buen método, una buena forma de utilizarlo. De hecho, Triton ha sacado el análisis en doc para nutrientes, que me parece también muy acertado, de hecho lo utilizo. Pero bueno, eso es también un poco, es hilar fino y intentar buscarle, digamos, el estado máximo, el nivel máximo. No es imprescindible. Pero bueno, yo lo utilizo y cada uno puede utilizar lo que quiera. Y luego, para mí, otro pilar fundamental son las rutinas. Porque tal y como es un acuario, que es un sistema vivo, depende muchísimo de la constancia. En este hobby, la falta de rutina es probablemente uno de los mayores enemigos de un sistema estable. Yo cuando alguien me dice, oye, quiero montar un acuario marino, ¿qué tengo que hacer? Una de las cosas que le pregunto es, ¿vas a tener tiempo para dedicarle al acuario? No es mucho ni es poco, es el que necesita. Tienes que dedicarle un tiempo y todas las semanas. Y todos los días hacer algo, o por lo menos mirar algo. Siempre tienes que hacer algo de forma constante y rutinaria. Porque si no, el acuario lo nota. Entonces, no sirve de nada tener mejor equipo si no somos constantes en las tareas, porque al final son las rutinas las que hacen que el acuario se mantenga en condiciones lo más constantes posible día a día. Por eso, si algo te funciona, no lo cambies. No empieces a mezclar productos, métodos, sin sentido. Muchas veces modificar algo que ya está funcionando solo consigue estresar el sistema y romper ese equilibrio que ha costado tanto tiempo construir. Eso no significa que no se pueda evolucionar, mejorar, utilizar nuevos productos, porque constantemente salen nuevos productos y nuevas cosas que utilizar, y mejorar es lógico y es bueno. Pero antes de cambiar algo, tienes que tener muy claro qué quieres conseguir realmente y si merece la pena tocar algo que ya funciona. Si decides hacer los cambios a pesar de, para mí hay dos claves fundamentales. Hacerlo despacio, muy despacio, y observar muchísimo la reacción del sistema para poder echarte atrás o avanzar más rápido, más lento, o sea, para controlar en todo momento cómo va cambiando lo que estás haciendo al sistema, ya sea para bien o para mal. La estabilidad normalmente no aparece cuando hacemos muchas cosas. Aparece cuando conseguimos mantener las cosas correctas, lo que hay que hacer y durante mucho tiempo. Eso es la estabilidad. Y luego, por último, y yo creo que a lo que todo el mundo quiere llegar, es el equilibrio biológico. Porque un acuario es un sistema cerrado. Tiene que ser capaz de procesar sus propios recursos de la forma más estable posible. El objetivo final, bajo mi punto de vista, es conseguir una balanza natural, donde el propio sistema sea capaz de aprovechar todo lo que añadimos al acuario, transformarlo en alimento, o sea, transformar el alimento en residuos y en vida y en belleza, porque el acuario nos enseña cuando lo estamos haciendo bien, nos lo demuestra con su belleza. Entonces, exportar de forma natural aquello que no necesita, solo tiene que hacer el acuario por sí solo, y cuando consigues que el acuario entre en esa dinámica, que lo que entra en el acuario lo aprovecha, te lo demuestra y además prácticamente se queda todo estable, es cuando empiezas a notar esa estabilidad que es mucho más real, más sostenida en el tiempo. Para mí, ahí es donde realmente un acuario madura, porque deja de depender constantemente de cambios. Simplemente quiere lo que hablamos antes, rutinas. Y además empieza a funcionar de una forma mucho más equilibrada, más predecible, más natural. Al final es una filosofía. O sea, la filosofía es no obligar al acuario a mantenerse estable, sino tienes que ayudarle a que consiga su propia estabilidad. Porque cada acuario tiene una estabilidad diferente. Cada acuario necesita
unos parámetros diferentes. O sea, no hay unos parámetros fijos para todos los acuarios. Hay unos parámetros fijos para tu acuario. Si tu acuario se mantiene bien en 7,5, no te fuerces a subirlo a 8. ¿Por qué no? Porque te das cuenta que cada vez que lo subes a 8, baja a 7,5 y si no haces nada, se queda en 7,5. Entonces, déjalo en 7,5. No trates tú de decidir cómo tienen que estar los parámetros. Siempre y cuando estén dentro de unos valores lógicos, déjalos ahí. Te pasa igual con los nutrientes. Si tú tienes unos nutrientes de 2, de 3, de 4, de 2, de 3, de 4, dices, es que están muy bajos, me da miedo que pase algo. Si el acuario ya está maduro y está en esos nutrientes, es perfecto. Está perfecto, no tienes que tocar, no tienes que subirlo, no tienes que... Eso sí, tienes que continuar con las mismas rutinas. Y si ves que hay digamos, tienes que ver la tendencia, nunca el número, sino la tendencia, que ves que está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, pues ya sabes que de tus rutinas tienes que hacer pequeñas modificaciones, pero nunca un cambio brusco. No hagas nunca un cambio brusco en el acuario. Y nada más, ya os he dado una buena charla. Si queréis que alguno de los puntos analice dentro de mi acuario, ya sea cómo muevo yo el agua a mi acuario, qué productos utilizo, no sé, lo que queráis, qué rutinas llevo, lo que queráis preguntarme, me podéis preguntar. ¿Qué tipo de equipo de osmosis tengo? Cómo, no sé, cómo es el rebosadero, qué filtración mecánica, lo que queráis. Yo estoy dispuesto a explicaros todo lo que os parezca, ¿de acuerdo? Y nada más, un saludo y espero vuestros comentarios para preparar otros vídeos. Hasta luego.